Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Música, Ciencias, Artes y algo más, donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música. Mi nombre es Paco Quintanilla. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Música, Ciencias, Artes y algo más. Como siempre, un gusto siempre estar aquí los sábados tempranito tomando una taza de café aquí para charlar, que siempre son charlas muy, pues muy agradables y aparte, pues de charlas de interés, también de expertos en los temas. Siempre hemos buscado eso en este programa. Generalmente pues, todos nuestros invitados, todos mis invitados son súper expertos en los temas que ellos desarrollan, tanto en la música, en las ciencias, artes y el algo más, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema también que es importante y que a veces yo creo que dejamos muy al lado en nuestras actividades, ¿no? Que es el tema de la seguridad. Yo les diría que, por ejemplo, yo estoy en una compañía química. Bueno, la mayoría de también nuestros oyentes son químicos, han estado en la industria química, ingenieros químicos, farmacobiólogos, y bueno, y de alguna u otra manera pues, nos han entrenado, ¿no? En el uso de productos químicos, de cómo manejarlos, etcétera, pero en mi empresa BASF, la seguridad es lo más importante, ¿no? Es una de las cosas que siempre uno tenemos en las reuniones. Siempre tenemos, por ejemplo, lo que le llamamos el safety moment o momento de seguridad. Antes que nada, siempre hablamos de eso de la seguridad. ¿Y por qué les digo esto? Porque, pues, derivado de pues, algunos accidentes, algunos errores que se ha tenido, por ejemplo, hace 100 años, estamos celebrando y está público eso en YouTube, por ejemplo. Estamos celebrando los 100 años de una terrible explosión que hubo en un pueblo de Alemania y prácticamente de un proceso químico de la BASF, ¿no? El proceso de síntesis del amoníaco, pues explotó prácticamente un pueblo que se llama Opau en Alemania. Y imagínense, pues fueron 500 muertos, miles de heridos, la ciudad casi destruida, y eso fue por procesos químicos, ¿no? Por algún tema de seguridad. Y bueno, hablando con el experto del día de hoy, pues es el ingeniero químico de la Facultad de Química de la UNAM, siempre gloriosa facultad, compañero y amigo de muchos años, de toda la vida. Y él, pues, prácticamente su expertise ha sido toda su vida en la seguridad. Entonces, imagínense, todos sus 30 y tantos años de trabajo ha sido prácticamente la seguridad de la industria química, en la industria de procesos. Entonces, pues nos va a guiar en temas que van a ser muy de mucho interés. Ustedes lo van a ver ahorita. Y bueno, platicando con él para ver cómo armábamos el programa, decíamos, oye, si hablamos, bueno, de seguridad y ya sabes, la síntesis del amoníaco y qué será del manejo del óxido de etileno y todo eso, pero decíamos, bueno, no toda la gente, la audiencia es química, experto en eso. Para nosotros pues, es de mucho interés. Pero ¿qué tal? Le decía yo, ¿qué tal si en la casa? ¿Cómo hablamos de la seguridad en la casa, ¿no? En nuestro hogar. Porque como les decía, llega uno de trabajo y pues bueno, estás todo el tema de seguridad, pero el lugar donde más estás relajado es en tu casa, ¿no? El lugar donde más bajas toda la guardia, te acuestas a ver la tele y a lo mejor ni te fijas en las cosas de seguridad. Entonces, pues es un tema muy importante también y por eso el ingeniero Marco Augusto González nos va a guiar en los temas de qué hacer, seguridad en casa, como algunas estadísticas, qué cuidar, pues para evitar errores, porque errores de seguridad pueden pueden llevar desde la muerte hasta pues accidentes incapacitantes, ¿no? Bienvenido, Marco, es todo un gusto siempre tenerte aquí. Di una introducción un poquito larga, pero es un tema bien interesante de la seguridad. Pues tú como gran experto del tema, pues obviamente nos vas a dar toda una cátedra en este tema, ¿no? Gracias, Paco. Gracias por la oportunidad y por la invitación que, como hemos platicado, es un gusto siempre poder compartir lo que
vivido los últimos 33 años de mi vida y poder compartirles, como comentabas, un poquito de seguridad, ¿no? Seguridad, como sabes, pues ha sido mi pasión y el sentido de mi vida desde hace 33 años. Y algo curioso es que desde niño siempre quise ser piloto comercial, no se pudo por muchas razones. Lo siguiente que me gustó fue la química, pero créeme que yo jamás pensé en seguir por el camino de la seguridad, salud y ambiente. Entonces, pues fue DuPont realmente quien me metió en este tema y pues ha sido increíble porque, como comentaba, ¿no? Se convirtió en el sentido de mi vida. ¿Y por qué? Porque estoy seguro que le he salvado la vida a más de una persona, no porque esté yo cuidándolo y tratando de que no cometa actos inseguros, etcétera. Marco, pero perdón que te interrumpa, Claro. nada más para hacer como una pequeñita introducción. Cuando entraste tú a trabajar, digamos, a tu primer trabajo, ¿entraste directamente de seguridad o cómo fue que te iniciaste en seguridad? No, fíjate que yo entré en DuPont Pinturas, que ya no es DuPont, como supervisor de turno en el área de producción. Okay. Pero una de las maravillas, en la planta de pinturas, en el área de resinas, pero una de las cosas increíbles de DuPont es que la seguridad la tiene dentro del ADN y te transmite ese gusto, esas ganas de trabajar seguro. Entonces comencé en producción, estuve 2 años haciendo turnos, trabajando los 7 días de la semana, mañana, tarde, noche, y el jefe que tenía yo en ese entonces, pues vio que tenía cierto gusto por la seguridad. En DuPont, además del trabajo que haces en producción, pues te pide que hagas ciertas actividades de seguridad, ¿no? Capacitaciones, análisis de riesgos, monitoreos, charlas de seguridad, etcétera. Y vieron que yo lo hacía con gusto, no era un extra en mi trabajo, algo que me pidieron hacer, pero yo soy producción, no soy seguridad. Y pues ahí le fui tomando el gusto, pero sobre todo el sentido, ¿no? Y decía, oye, esto me gusta porque te metes en la cabeza de la gente, te metes en la forma de pensar de la gente, no es nada más ponte los lentes, el casco, zapatos, guantes, sigue el procedimiento, sino más bien los entiendes, los escuchas y vas cambiando esa forma de trabajar, esa forma de pensar, y eso me gustó tanto que DuPont vio ese perfil, esas características, y me fue metiendo más hacia seguridad, y de ahí lo demás es historia. Qué bueno, Marco, ¿no? Pues sí, se ve, pues siempre nos comentas a nosotros, pues todos los accidentes son evitables, ¿no? Desde que te cortas cortando, no sé, preparando la comida y un cuchillo te das, pues es porque te distrajiste o ha pasado, ¿no? Que estás clavando para un cuadro y ya te pegaste o te caíste tantito, etcétera. Entonces, todo eso es por distracción, por, ¿cómo te diré? Por el tema de la seguridad, a veces no darle el sentido correcto. Obviamente en las plantas, como tú dices, pues hay siempre un esfuerzo extra, ¿no? Pero en la casa, cuéntanos, ¿cómo es? Que es cuando te digo, casi la mayoría de accidentes es donde sucede, ¿no? Que por distracción, porque no te das cuenta, te caes, la escalera, etcétera, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y fíjate que de hecho, cuando platicamos para dar esta charla, pensamos que qué nombre podemos darle a la charla que no nada más suene interesante, sino que le dé sentido a estos minutos que vamos a estar conversando, y por eso le llamamos cómo vivir seguridad en el hogar. Y no pensé nunca en llamarle cómo estar seguros en el hogar, cómo hacer seguridad en el hogar, sino cómo vivir seguridad en el hogar. Y para empezar, pues hay que primeramente comprender qué es seguridad. Entonces, todos esos años que llevo trabajando en seguridad, he oído muchas definiciones de lo que es seguridad, desde las muy técnicas, las muy simplistas, hasta las más románticas. Pero digo, realmente seguridad, después de estos 33 años trabajando nada más en eso, yo ahora lo defino como un estado de conciencia. Y es un estado de conciencia que te permite distinguir los peligros y tomar acciones para que los riesgos a los que puedas estar expuestos sean mínimos o los puedas controlar o mitigar. Entonces, esa conciencia se va generando desde que nacemos y va creciendo con el tiempo. Entre más adulto eres, más maduro eres, pues vas pensando diferente, vas viendo las cosas diferentes, y de hecho empiezas con algo que llamamos el instinto natural.
¿Esto qué quiere decir? Que digo, hay cosas tan obvias o peligros tan obvios como un cuchillo filoso, el contacto eléctrico en la pared, que sabes que si le metes algún tip, etcétera, algo puede suceder. Algún envase con un químico que, aunque no te dé el nombre del químico, aunque tenga un cráneo con los dos huesos cruzados, sabes que es veneno y lo tratas diferente. Pero nadie te ha dicho, para manejar productos venenosos debes de hacer esto, cumplir con esto, etcétera. Entonces, de ahí comienzas y vas creciendo, vas teniendo mucha más conciencia, llegas a un punto en el que te tienen que decir cómo cuidarte, cómo protegerte, a un punto en el que tú ya sabes qué hacer y qué no hacer en el lugar. Y fíjate que algo simpático, que siempre pregunto eso cuando doy charlas sobre cómo vivir seguridad en el hogar, es ¿por qué creemos o por qué pensamos que estamos mucho más seguros en el trabajo, en la empresa, que en casa? ¿O por qué nos sentimos obligados así a cumplir con las reglas de seguridad en una fábrica y no en casa? Bueno, primero porque una fábrica, una empresa, etcétera, es un ambiente controlado. Hay reglas, hay condiciones, y si no cumples con esas condiciones, o si no estás convencido de trabajar con seguridad, pues probablemente o no puedes trabajar ahí, porque puede suceder algo. Y en casa, ¿qué sucede? Pues en casa siempre hay un sentido de que este es el sitio más seguro, este es mi hogar, aquí no me puede pasar nada, pero ese falso sentido de seguridad en casa es el que ha provocado que sucedan tantas cosas en el hogar, y cosas muy, muy graves, ¿no? A veces porque pensamos que no hay riesgos, o a veces no tenemos el conocimiento de cuáles son esos riesgos. Yo cuántas veces cambiamos algún foco sin pensar en qué pasa si pongo el dedo dentro del socket cuando cambio el foco, ¿no? A veces no mojado, por ejemplo, dices, no, o las manos, es correcto. Entonces, cosas como eso, o cuando taladras algo en la pared, ¿cuántos de nosotros nos ponemos lentes de seguridad, no? Yo creo que 1 de cada 10,000 lo hacen. ¿Por qué? Porque jamás puedo pensar que una partícula de la pared me puede tocar en el ojo, la broca se puede romper porque estaba en una mala posición, estaba subido de forma incorrecta en escalera, etcétera, me puedo caer. O sea, jamás pensamos en eso. Y en la empresa sabes que si no cumples con ciertas reglas, algo puede suceder. Hay empresas que tienen seguridad como una condición de empleo. Si no puedes o no quieres trabajar seguro, no puedes estar aquí. Pero digo, finalmente, en casa no hay una cultura de la prevención. Y fíjate, hay un punto que más tarde voy a comentar, la diferencia entre prevenir y estar preparados, ¿no? Pero bueno, es algo que vamos a platicar. Y fíjense, por desgracia, no hay muchos datos confiables o completos de cuántos accidentes suceden en el hogar, cuántas fatalidades por accidentes en el hogar suceden. Y estos últimos 2 años, por la pandemia, los datos se volvieron mucho más complicados. Las personas que se mueren en casa por COVID, o se murieron en casa por enfermedad, por edad, o cualquier otro tema, pero fíjate, aún con eso pude conseguir datos interesantes del INEGI, del Seguro Social, incluso de una empresa que vende alarmas para el hogar, yo que no quiero dar el nombre, pero es muy, muy conocida. Entonces encontré datos que me parecieron muy, muy buenos para compartir contigo y con la gente que nos escucha. Y esos son datos de México, datos del 2019, porque no hay más recientes, ¿no? Y eso, digo, adelante, Marco, con esos datos son muy interesantes. Claro, y pensando sobre todo que no se llevan las estadísticas que quisiéramos o que necesitamos. Digo, tengo los datos de Estados Unidos, de Alemania, de Brasil, pero eso no me pareció relevante. Los que me parecen relevantes son los de nuestro México. Entonces, por ejemplo, cada 24 segundos ocurre un accidente en el lugar. Son datos medidos, ¿no? Sí. Entonces, cada 24 segundos. 36% de los accidentes ocurren entre el 1 y los 25 años. O sea, generalmente cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, es cuando más pasan cosas. ¿Por qué? Porque comentaba antes que esa baja percepción del riesgo, esa casi nula cultura de la prevención, etc. Algo que me pareció muy, muy simpático, por ejemplo, es que 6% de los accidentes en el hogar ocurren por mordeduras de animales, sea un perro, sea un gato, sea un caballo, pero bueno, 6% de todos los accidentes ocurren por eso. Y digo, no hay un dato que
que me diga, cada año fallecen por accidentes en el hogar X número de personas. Lo hay para las fatalidades en las empresas, que más o menos en promedio mueren por accidentes laborales 900 personas por año en México. Y repito, son datos de 2019. También 44% de los accidentes en el hogar son caídas. Un 57% de los accidentes ocurren a mujeres. Esto se puede pensar que tiene cierto sentido porque gran parte de las mujeres están en casa una buena parte de su tiempo. Y las que trabajan, etcétera, salen 5 o 6 de la tarde, llegan a hacer cosas en casa, a preparar cena, preparar uniformes, tareas, lo que sea. Entonces, son datos que me pareció bueno compartir. Entonces, son datos México 2019. Ahora, otros datos que me parecieron curiosos. Hay varios lugares en donde se ha visto que ocurren con más frecuencia accidentes en el hogar. El primero es la cocina. Y la cocina, digo, es el lugar en el que comemos, convivimos, preparamos, almacenamos alimento, etcétera. Pero ahí tenemos una gran colección de peligros por el gas, eléctricos, filos, aceite, a veces debajo del lavadero, o fregadero, perdón, tú guardas algún líquido para limpiar. Que yo recuerdo, en mis tiempos de niño, mi madre guardaba lejía, ¿no? Que es la sosa ahí. Sosa cáustica, pues para quitarle a las parrillas de la estufa, etcétera, todo ese cochambre y demás, ¿no? Y realmente jamás piensas lejía, hidróxido de sodio, corrosivo, sí. Si lo ingiero, si lo toco, algo puede suceder. Jamás piensas en eso. Incluso de niño no recuerdo que los envases de esta sosa cáustica, que creo que se llamaba Easy Off, algo así, pues no tenía, más que precaución, cuidado, causa quemaduras. Pero como que era así en la parte de atrás de la etiqueta, chiquitito. Si lo ves, qué bueno. Si no lo ves, pues ojalá que no te pase nada. Y ahora es diferente. Ahora, más que la marca, o pones la marca, pero a un lado de la marca pones corrosivo, tóxico, no se deja al alcance de los niños, etc. De la cocina sigue el baño, que también es, aunque pareciera, ¿el baño cómo? Bueno, pues lo más común en el baño es que te resbales. Y se resbala tanto alguien que tiene 20 años como alguien que tiene 75 años. Entonces, por ejemplo, se ha pensado que coloques algún tubo en la regadera o en la tina, etcétera, para que cuando te metas y te salgas, sobre todo de bañar, que estás mojado, pues te puedas tomar. A veces pensamos que tubo, pues eso es nada más para personas con capacidades diferentes o para personas mayores. No creo que sea para mí, que tengo 30 años. Bueno, los accidentes y las caídas, como les comentaba, la edad en la que más suceden es entre 1 año y 25 años. Pero ese tipo de cosas tan simples no las pensamos porque tenemos creencias como, por ejemplo, los accidentes suceden, por eso se llaman accidentes. Eso es un mito y un error. Los accidentes le pasan a otros, le pasan a los que no se cuidan, a los que no están capacitados, etc. El accidente puede ocurrir en un segundo y nos puede cambiar la vida en un segundo. Del baño sigue la recámara, ¿no? Y ¿cómo que la recámara? Bueno, pues si te caes de la cama y te golpeas con la cabeza en el piso, si le das, que eso ha sucedido mucho, vas caminando sin sandalia, etcétera, y le das una patada a la pata de la cama, cómo duele. Yo he sabido de casos que el dedo pequeño del pie te queda en un ángulo como de 90 grados del golpe que te diste con la pata de la cama, y claro que duele, pero son cosas que a veces las vemos hasta normal, ¿no? Pues bueno, son accidentes. Yo te puedo decir que todos los accidentes se pueden prevenir, todos, ¿no? Yo por ahí alguien me dirá, oye, pero si vas caminando en la calle y de repente pasas por un árbol y una rama que ya estaba medio húmeda por lluvias, etcétera, me cae en la cabeza, ¿no? Ok, ese es un 2 o un 3% de los accidentes. O yo estoy tranquilo y de repente un carro pierde el control y me atropella, etcétera. Y me pega por la espalda, ¿no? Jamás pude verlo, nada más lo vi cuando ya era demasiado tarde, etcétera. Pero no hay esa conciencia que yo comento siempre. Hay 2 preguntas con las que puedes empezar a generar conciencia. La primera es, ¿qué pasaría si? Y las respuestas son tan variadas como lo quieras pensar, ¿no? Y la otra es,
¿qué puede salir mal de esta actividad que estoy haciendo? Yo, por ejemplo, eh, las escaleras, ¿no? Yo, en las casas generalmente nunca tienes un barandal en cierto segmento de las escaleras. Tienes probablemente cuando vas a subir, cuando vas a bajar, pero en la parte media de las escaleras normalmente jamás pones barandal, entre que se ve feo, estorba, etc. ¿Qué haces en casos como ese? Si no hay barandal, no me tomo por ningún lado, ¿no? Lo más correcto y lo más seguro es que camines siempre pegado a la pared, aunque no haya barandal, pero en caso de que quieras caer, sobre todo bajando, yo subiendo probablemente no pasa de que te tropieces con un escalón o dos, pero cuando vas bajando las escaleras, pues te vas a ir hasta el final, ¿no? Entonces, no hay un barandal, no quiero poner barandal, no hay espacio para poner un barandal, etcétera. Camina siempre pegado a la pared. En caso de que sientas que pierdes el balance y te vas a caer, pues con las manos te puedes tomar de la pared y seguro ayuda a que al menos la caída no sea tan violenta. Y platicando de cuáles son esos riesgos que tengo en el lugar, ¿con qué puedo toparme en el lugar? Jamás pensamos en eso. O lo pensamos cuando ya suceden las cosas. Me quemé, me atraganté con un pedazo de comida, etcétera, etcétera. Estaba el piso resbaloso, pero no pensé que me pudiera caer y te caíste. Y generalmente caemos, como llamamos, de sentón. Sentón, sí. Ya como duelen esos sentones y a veces ese golpe que te das en boxis, etcétera, te puede durar meses, ¿no? Y a veces hay casos en los que no se te quita nunca ese dolor porque algo pasó, ¿no? Y algo cambió. Generalmente jamás pensamos en las consecuencias de los accidentes hasta que lo sufres, ¿no? Nunca dices, oye, si me caigo en las escaleras, si me fracturo el brazo y el hueso ya no queda igual y quedo con un brazo más corto, o el codo me queda muy, muy raro, ya no lo puedo doblar como antes, o se ve un hueso ahí raro, un chipote en el codo por causa de accidente. Me río un poco, Marco, porque hago una pausa de un minuto. A mí me pasó, fíjate, un accidente, ¿cómo diría yo? Aberrante, que yo un poco provoqué. Estaba en una cadenita así en la calle, en un Sambos, y se me ocurrió, venía yo hasta de traje, ¿no? Y se me dije, lo voy a saltar. La salté y pum, me agarró la cadena, salí volando, se me rompió el codo y, ¿qué te voy a decir? Un mes y medio de incapacidad tuve por ese accidente que yo provoqué, que dices tú, pues oye, ¿qué ando haciendo saltando una cadenita? Digo, no, pues es básicamente es eso, ¿no? Tú los provocas, la mayoría de los, como tú dices, se pueden prevenir fácilmente todos con un sentido bien estructurado de lo que, actos seguros, ¿no? Sí, correcto. Y fíjate, por ejemplo, ayer, yo más o menos cada mañana que salgo de casa, siempre pienso en seguridad. O sea, parecería que me persino con seguridad, pero no es así. Sino más bien, ya que me desperté, como que enciendo de nuevo ese switch de la conciencia. Dices, acuérdate que puede pasar lo que quieras, ¿no? En casa, saliendo de casa, en el trayecto a trabajo, etc. Ayer, que yo iba manejando por una de las avenidas más transitadas en Monterrey, Díaz Ordaz le llaman, me tocó ver el cuerpo de una persona que había sido atropellada, que estaban tratando de reanimarlo, ¿no? Con lo que llaman la técnica de RCP. Sí. Pero bueno, eso lo vi, pero lo que me dejó impactado fue ver a un lado, sobre la avenida, sus dos zapatos y su gorra. O sea, más que la tristeza y la pena por la persona y pidiéndole a Dios que la pudieran reanimar, que creo que no se pudo, me quedé pensando en ese par de zapatos, ¿no? Los zapatos, como nuestras manos, por ejemplo, cuentan historias. Y pensar que esos dos zapatos estaban contando una historia trágica. O sea, lo que quedó de esta persona fue sus zapatos y su gorra. Entonces eso como que te decía muchas cosas, ¿no? Esta persona seguramente por la mañana nunca pensó, hoy a las 8 o 10 de la mañana voy a morir atropellado en una de las avenidas más transitadas en Monterrey. Nadie nos paramos o salimos de casa pensando en que algo puede suceder, pero a la vez como que no prendemos ese switch de la conciencia. Cualquier cosa puede suceder, ¿no? Los accidentes no pasan porque sí. O sea, no es algo que de repente, a ver, hoy Paco va a sufrir de X. O sea, no es así. Somos nosotros por no ver, por no pensar, por no creer, por no percibir lo que necesitamos percibir de peligros y de riesgos.
Pero tío, eso así como que me dejó con el impacto durante todo el día, ¿no? Pensando en la familia, pensando pues, en el señor, ¿no? Que seguramente iba a su trabajo, etcétera, pero tomó una mala decisión, cruzar en el peor punto, en una de las peores avenidas para cruzar o para torear carros, ¿no? Como es 10 horas. Sí. Y bueno, y como eso, tío, pasan tantas cosas, yo he visto caídas, etcétera. Y fíjate, de hecho, algo que quiero comentar es pensamos en cuáles son todos los riesgos que tenemos en el hogar. Hay unos muy obvios, ¿no? Y hay otros que no son tan obvios. Pensamos en las cosas que yo sí puedo controlar y las cosas que no puedo controlar. Yo porque en el hogar tienes esos dos aspectos. Cosas que sí controlo, que les voy ahora a comentar cuáles son, y cosas que yo no puedo controlar, pero sí puedo prepararme para ello. Las inundaciones y los terremotos. Nunca puedo decir el próximo 19 de septiembre de 2022 va a ocurrir el tercero. Eso no es posible. O las lluvias van a ser tan fuertes y van a caer tan fuera de lo normal que probablemente la casa se inunde, algo se deslave, el agua se va a ir filtrando, o sea, ¿no? Van a pasar muchas cosas. Eso que yo no controlo, hay que estar preparados, pero lo que yo sí controlo, hay que estar prevenidos. Perdón, que también aquí hay dos palabras bien importantes, prevención y predicción, dices tú, ¿no? Para cómo prevenir y cómo predecir, ¿o te entendí? No, sería más bien la preparación. O sea, okay, es bueno estar preparado. Sí, claro. Pero es mucho mejor estar prevenido. Son dos conceptos muy diferentes. Hay que estar preparado para un terremoto. ¿Cómo? Les voy a comentar ahora unos minutitos cómo es esa preparación. Pero lo mejor es nunca pensar que sí va a suceder un accidente, sino más bien hago todo lo que tengo que hacer para nunca sufrir un accidente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos en el hogar? Tenemos desde asfixia, porque me tragué una moneda, de niños, de adultos, no creo que alguien esté poniéndose en la boca monedas, alfileres, clips y demás, ¿no? Pero de bebé, por supuesto que sí, tienes que probar tu mundo, ¿no? Pero tienes ese riesgo de asfixia, atragantamiento, los riesgos de caídas, heridas, las heridas punzocortantes, ¿no? Tijeras, alfileres, cuchillos, etcétera. Intoxicaciones. ¿Cuántas veces guardamos algún producto químico, algún solvente limpiador en un envase, el que me sobró del refresco, el que sobró de no sé qué cosa, y jamás estamos pensando, déjame al menos, estoy mal si coloco algún líquido peligroso, el que sea, en un envase que antes contuvo alguna bebida, algún alimento? O ya sabes, cuando está uno pintando, pues voy a poner el thinner ahí en un envase de coca ahí. Sí, eso es tan común. Sí, bueno, que ya cometí un error, pero no cometamos un segundo. ¿Por qué no colocas lo que contiene thinner, aguarrás, gasolina blanca, etcétera, y le pones así chiquitito, inflamable, tóxico, lo que sea? Porque digo, a lo mejor para alguien que no conoce el thinner, ¿eso qué será? ¿Alguna bebida nueva, energizante? Lo pone cerca del boiler, por ejemplo. Marco, vamos ahorita a un corte, pequeño corte, y bueno, nos sigues entrenando en ese maravilloso mundo de la apasionante mundo de la seguridad. Apasionante mundo de la seguridad. Gracias, y bueno, regresamos en un minutito, no se vayan, que está muy interesante y de mucha reflexión, ¿no? Siempre ahorita ya todo el mundo estamos platicando, a mí me pasó una vez esto. Te manda saludos nuestra amiga psicóloga Laura Malagón, que decía ella se rompió el dedo como lo del pie, como lo describiste en la cama, dice, pues por algún error de ahí, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, regresamos en un minutito, no se vayan. Muchas gracias. Gracias. Invitamos a escuchar la programación de Proyecto Radio MX, la radio en línea con sentido social. Conoce de la voz de los especialistas más sobre tecnología, emprendimiento, cine, teatro, grafología, diversidad sexual, deportes, mascotas, medio ambiente, automóviles, tendencias en redes sociales, salud, constelaciones familiares, cultura, mundo geek y videojuegos, educación, varios aspectos de la psicología, música de bandas y artistas independientes, promoviendo y difundiendo el talento mexicano. Escúchanos en vivo en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, al igual que en iVoox, para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Descarga completamente gratis la aplicación para dispositivos Android directamente desde Google Play. Y recuerda, Proyecto Radio MX.
Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Retó. Te invito a escuchar Despertando tu conciencia en amor y armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación, resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana, por Proyecto Radio MX, con sentido social. Yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús T. Cruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos. Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. Listo, estamos de regreso con el tema bien interesante de la seguridad del mundo, la seguridad de el apasionante mundo de seguridad. Y sí me quedé pensando, Marco, fíjate, cuántas veces no se ve uno, y eso en las calles, en México lo tenemos, en otros países, ¿no? De que cruzas así casi de torero, ¿no? A mitad de avenida y a ver, yo salgo corriendo y todo eso, es cuando puede uno hacerlo como en los otros países. Estás en la esquina, en el alto, etcétera, cuando pues te tienes que atraviesas cuando ya está todo listo, está el paso peatonal, pero no, aquí yo he visto gente que, híjole, que dice, oye, se está atravesando así, y eso, pues eso ocasiona eso, una familia pues perdió digamos, su esposo, su padre, etcétera. Qué triste eso, ¿no? Pero es parte del tema de la seguridad que nos está estudiando mucho. Adelante, Marco. Bien, gracias, Paco. Bueno, entonces estábamos platicando acerca de las intoxicaciones, ¿no? Por tomar algo que no debía, porque estaba en el contenedor que no era el adecuado, alguna comida que tenía guardada en el refri 2 semanas, pero que se veía buena todavía, olía mejor, entonces me la comí y me intoxiqué, o soy alérgico a mariscos, etcétera, ¿no? Las quemaduras, ¿no? Tanto en la cocina como en la plancha, hay hasta quemaduras químicas, ¿no? Estábamos hablando de esos corrosivos. Yo en las casas normalmente no guardas ácido sulfúrico, ácido perclórico, pero yo sí he visto en las casas lo que llaman ácido muriático, que es ácido clorhídrico, ¿no? Y aunque sea aparentemente baja su concentración, 15%, 20%, 30%, pero quema igual, y a veces los ácidos, como sabemos, los ácidos diluidos queman más que los concentrados. Sí, claro. Algunos temas de disociación. Las electrofusiones, yo creo que eso es muy común, esos toques o choques eléctricos. A veces pensamos que los 110 voltios que tenemos en casa, pues no son tan malos, digo, son 110, a lo mejor me da algún cosquillo, etcétera, pero digo, hay ciertas condiciones en las que 110 voltios son suficientes para matarte, ¿no? Pero nunca pensamos en eso, ¿no? Algún cable que está en mal estado, el cablecito de la secadora, que la he usado por años y ya se rompió la unión o con la secadora o con el enchufe, etcétera, pero como que no le ponemos atención. Es normal, las cosas se desgastan, pero bueno, es esa conciencia que comentaba yo desde el principio, y algo que no es tan común en México, pero que sí ha sucedido, las lesiones por arma de fuego, ¿no? Dejas en el buró, en el closet, donde sea, ¿no? Algún arma, y pues llega alguien, oye, mira, esta pistolita para jugar, se ve bien, y bueno, pues hay balazos, y yo he sabido de tragedias por eso. Pero bueno, finalmente, tener conciencia de estos riesgos me debería ayudar a crear en casa un plan de prevención de accidentes. Que suena a veces un poco, ¿qué? Pero ¿cómo? Oye, esto no es una planta, no es una empresa, no es una fábrica de productos químicos.
pero yo sí les pediría que piensen en eso. Y cuando hablo de un plan, no es un libro de 50 páginas o me compré una guía en no sé dónde. Haz un plan sencillo con la familia. ¿Cuáles son nuestros riesgos? Ya les comenté los más comunes. Y las dos preguntas que nos tenemos que hacer y que les comentaba al principio. ¿Qué pasaría si se me cae tal cosa, se vence tal cosa, se agrieta, hay tantas cosas que pueden pasar? O de esta actividad que quiero hacer, ¿qué cosas pueden salir mal? Por ahí estaban preguntando nuestros amigos de la banda de chat que me piden que les mande saludos, que no sea así. Pues ok, saludos para la banda. ¿Qué hago si de repente se me prende el sartén con aceite? Bueno, número uno, jamás se te ocurra ponerle agua, porque vas a hacer mucho más grande. Ese fuego te va a salpicar en manos, cara, etc. ¿Qué hago? Lo más correcto sería que pudieras taparlo, digo, si no te pones nervioso, si no te da miedo porque es el fuego, etc. Si le pones una tapa a ese sartén, pues te cortas uno de los tres componentes del fuego, el oxígeno del aire, con eso se va a apagar, pero te da miedo, te da nervios, y si me quemo, pues yo creo que si no lo tratas de apagar, se puede convertir no en un fuego naciente o incipiente, sino a lo mejor se te quema la cocina o se te quema la casa. Para esto, ¿qué tienes que hacer? Pensar en la tapa que podrías usar para ese sartén. Si tienes un super sartén y una tapa chiquitita, dices, oye, pues es que le puse una tapita, pero no me funcionó, el fuego salió por los lados. Me preparé en caso de que pasara esto, pero agua jamás. Es muy raro que en casa tengamos o pensemos en tener extintores. Pero yo también, como parte de ese plan de preparación o de prevención de un accidente, al menos conseguirse un extintor. ¿Cuál es el más adecuado? Uno de polvo químico. Que va a ser todo un tiradero si lo uso en la cocina. Esos huevitos que me estaba preparando ya murieron, pues sí. Pero otra opción sería que tuvieras uno de dióxido de carbono, pero son muy pesados, no hay chiquititos de medio kilo. Yo porque de gas habría nada. Las paredes son mucho más gruesas para que contengan el gas, etcétera. Entonces, el más funcional sería un extintor de polvo químico. Los hay de 2,5 kilos, 4,5 kilos, 9 kilos, etc. Uno solo, que lo tengas en un sitio en el que todo el mundo pueda llegar a él en caso necesario, que todo el mundo lo sepa usar. Sí, pues. Son los cilindros que luego tenemos en los autos, Marco, que a veces en el... Bueno, hay para autos, sí, pero esos son muy, muy pequeños, y si no lo sabes usar, te lo vas a acabar en 5 segundos y el fuego se va a reír de nosotros. Okay. Entonces, digo, parte de esa preparación no es que nada más te compres el extintor, sino que lo sepas usar, que le expliques a la familia cómo usarlo. Dentro de este plan que les comentaba yo, tenemos alguna ruta de escape pensada en caso de que se prendiera esta parte de la casa. Se nos prendió algo a la entrada de la casa. ¿Qué hago? Bueno, hay que pensar cuál es tu otra salida. Digo, son cosas que a veces no las pensamos, no creemos que fueran necesarias, o pensamos, esto está buenísimo para una fábrica, pero para mi casa, que es el sitio más seguro de este planeta, generalmente no puede ser el sitio más peligroso, y pueden pasar cosas terribles dentro de la casa. ¿Qué más, Paco? Pues te digo eso, fíjate, y también muchas veces me han perdón, estaba pensando, Marco, el gas, por ejemplo, ¿no? El gas de las estufas. Digo, aquí a lo mejor me escucha mi hija allá desde Estados Unidos, pues, la voy a ventanear. Un día salimos pues, a comprar algo todos, ¿no? Y pues fue rápido, realmente no fuimos a no sé, tal vez tardamos con media hora. Yo abrí la puerta, fue el primero que abrí la puerta y estaba tremendo el gas, ¿no? Entonces, pues dejó abierta una perilla y pues no se dio cuenta y ya nos fuimos porque vámonos ya, etcétera. Entonces imagínate ahorita, lo primero que hice, ¿saben que no vayan a prender nada, la luz? Y ya sabes, porque era un poco tarde, a oscuras, así, a ventilar la casa, por ejemplo. Ya sabes que el gas es un tema también bien común, que haya accidentes con el gas butano que tenemos en la casa, ¿no? Por también mala operación, de repente tienes el gas ahí, prendes una chispa y pum, vuela todo, ¿no? ¿Cuántas no hemos visto noticias de que voló aquí el departamento? Pues fue prácticamente por el gas, ¿no, Marco? Sí, correcto, ¿no? Y fíjate que es otro de los puntos que les quería comentar sobre el gas, que es de los grandes peligros que no se ven, pero que sí se huelen. Y es que qué bueno que le pongan olor al gas, si no jamás nos daríamos cuenta
de que hay gas en el ambiente. Yo siempre es el típico, oye, como que huele a gas, déjame prender la luz a ver si es en la cocina. Y a veces suceden explosiones por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Por ejemplo, no sé en dónde tengamos colocado nuestro calentador de agua, pero la idea es que siempre esté fuera de la casa, ¿no? El patio a veces no es posible, vive en un departamento, está en una escuela, está en X, etcétera, ¿no? Pero el gas o el calentador de agua que usa gas tiene que estar siempre afuera. Generalmente, ¿qué hacemos cuando el piloto se apaga? Pues buscamos algún cerillito, si todavía los hay, que creo que sí los hay para cocina, y la mano a hasta el fondo. 2,5 centímetros de donde prendes esa parte. Todavía se agacha uno a ver, veces, ¿no? Asomas para ver si ya prendió, y a veces pues tío, te da un flamazo, te quedas sin pestañas, sin ceja, sin copete. Entonces hemos pensado o en algo mucho más largo que yo pueda prender de la punta nada más, que me sirva para yo poder prender ese piloto, y aunque te asomes para ver si ya prendió, pero no tienes que poner tu cara exactamente enfrente de la puertita del calentador, ¿no? Pues Dios, son cosas que no las piensas hasta que te quedas sin cejas y sin pestañas, y algo sucedió, algo salió mal aquí. Pero hay que pensarlo antes de que suceda. Las fugas de gas, lo mejor es, bueno, fíjate, aquí de las fugas de gas hay algo que podemos hacer. Si yo veo en dónde está esa fuga de gas, moja un trapo, preferentemente de algodón, una camiseta de algodón, y la pones en el punto en el que viste que sí está fugando, alguna unión, alguna curvita que tenía esa tubería de cobre que ya se dobló, se rompió. Generalmente el gas te va a congelar la humedad del trapito. Entonces eso al menos previene que el gas siga saliendo, llamas a la compañía de gas, etcétera, etcétera. Pero si no sabes la fuga dónde está, pues no trates de buscarla ni con una lámpara, ni una vela, etcétera. Mejor llama a la compañía de gas y pues salte, ¿no? O sea, no te esperes a que, oye, creo que la fuga es por acá, y boom, ya no hay fuga, pero tampoco hay persona. Entonces, cosas como eso, pero digo, realmente pensar en un plan de prevención en casa, por más exagerado, decir, oye, de verdad, es un plan, pero ¿cómo? Bueno, para esos eventos que sí puedo controlar, haz un plan, y para los que no puedo controlar, los dos que les comentaba yo también, haz un plan. ¿Qué hago en caso de que se deslave, de que se mete el agua por aquí? Tengo lodo bloqueándome la entrada, o la calle está llena de piedras, no sé. O sea, pensar en cuál debe ser mi preparación para estos dos eventos que yo no controlo. Sí, cómo prepararse uno, ¿no? En esos eventos, pues tener, como tú dices, salidas adecuadas, que eso es a veces lo que no. También fíjate, ahorita viendo a ciertas estructuras en mi casa, luego digo, a lo mejor no tengo una salida adecuada en caso de incendio de toda la casa, por ejemplo, ¿no? Ya ves que hay pues una ventana donde puedas salir, y a lo mejor una escalera donde puedas rápido salir, cosas de sí, o fíjate, y por ejemplo, y eso es cada vez más común en México, todas tus ventanas tienen protección, sí, para que no se metan a robar, ¿no? Tienes una barda de 3 metros de alto. ¿Qué vas a hacer con en cadena, caso de un incendio? ¿Cuál es tu ruta de escape? ¿Habrá alguna protección que pueda yo hacer removible? Sí, no que vayas, ¿dónde están las pinzas y el desarmador, etcétera? Algo que tú digas, nada más yo sé que si te muevo aquí, hay una especie como de mariposas que le llaman, con cuerda. Yo a lo mejor digo, oye, pues nada más yo sé que aquí hay 2 mariposas, 3 mariposas, suficiente para que tú empujes esa protección de la ventana y que pueda salir. Obviamente, si estás en el piso 3, 4, 5, etcétera, eso no, ya no funcionó. Pero tío, o sea, ¿cuál es esa vía de escape? Algo que me preguntan siempre es, ¿qué hago en caso de un terremoto? Aquí pues tenemos siempre dos vertientes, con pánico o sin pánico. Con pánico, que es el 99.9% de las personas. Me salgo corriendo. Ok, eso está correcto si vives en una planta baja, primer piso, hasta un segundo piso. Ya de 3 para arriba puede ser más complicado. Sabemos que no se debe usar el ascensor, siempre las escaleras. Si no tienen barandal, en ciertos segmentos de las escaleras, siempre caminar pegado a la pared. Pero hay que pensar, si me salgo, ¿habrá algún poste que se pueda caer? ¿Algún cable de 13,000 voltios que me pueda caer encima, o que esté tirado en la calle y lo piso yo
accidentalmente. Habrá cristales que se puedan caer, habrá alguna marquesina de la tienda que me pueda caer encima porque salí. A veces el punto más seguro es estar dentro de la casa. Por eso te decía, con pánico o sin pánico. Con pánico, obviamente, dices, ¿cuál quedarme en la casa? Yo de niño recuerdo que nos decían, párate en el marco de la puerta. Sí, en bueno, el marco de la puerta. No todos los marcos son parte del esqueleto de la casa. Hay que saber cuáles son esos marcos, ¿no? Son parte de las traves de la casa. Y si se cae, bueno, pues eso es parte de lo que tenemos que pensar. ¿Qué es más seguro? ¿Quedarme dentro de la casa? Buscar o saber cuáles son esos marcos que son traves. No es nada más algo que hicieron con ladrillos y que va a ser lo primero que se caiga. Me puedo colocar debajo de una mesa, no de la cama, de una mesa. La mesa es resistente, es una mesa de plástico, de vidrio, de X. Lo digo, todo eso, como va cambiando de hogar a hogar, pues hay que pensar, eso es parte de ese plan de prevención. ¿Qué tantas cosas podemos hacer? Y repito, ¿qué puede salir mal? ¿Qué pasaría si? Esas dos te pueden dar muchas respuestas. Yo a veces en un domingo que estés con vino, cerveza, agua, lo que tomes, café, ya sabemos qué hacer en caso de esos dos tipos de eventos, los que controlo y los que no controlo. Y con eso pensar diferente. Y justamente si me preguntara, bueno, pero finalmente, ¿qué es vivir la seguridad en el hogar? Tener esa conciencia. Y lo que comentaba yo, es bueno estar preparado, es mucho mejor estar prevenido. No quiero que me pasen accidentes. Si pasan, ok, estoy preparado. Me han preguntado muchas veces por un botiquín. El botiquín debe contener material de curación, no medicamentos. Todos tenemos un cajón lleno de medicamentos. Ese no es el botiquín. Puedes comprar en cualquier tienda de autoservicio ese pequeño botiquín, pero lo importante no es comprar ese botiquín, lo importante es saber usarlo y pensar que eso es nada más una primera atención para después ir a un hospital, servicio médico, etcétera. Aún siendo yo paramédico, etcétera, lo mejor es que te atiendan en un sitio que tienen toda la preparación, todo el equipo, etcétera, en caso de que las cosas salgan mal, ¿no? Es una cortadita, probablemente sea una cortada mucho más profunda, en un punto peligroso, que si no te atiendes, pues te puedes desangrar, etcétera, ¿no? Muchas cosas pueden suceder. Y pues eso es, Paco, básicamente Marco, lo que y bueno, también me preguntan de, por ejemplo, cuando los quemados, ya ves que también es un tema muy especial, te desesperas, doloroso. ¿Qué hacer en caso de, por ejemplo, que no te diste cuenta y vamos a suponer que estás en la estufa y de repente te volteaste y a lo mejor tu espalda ya se empezó a quemar con la ropa que traes ahí, dices, ¿sabes qué? Ya me estoy quemando, etcétera, y te das cuenta. Entonces, ¿qué hacer? Alguien que te pueda ayudar, ¿cómo le pueden hacer para hacerlo? Fíjate, sería, si tú ves que alguien se prendió, y sobre todo se prendió porque trae ropa con fibras sintéticas que se prenden a la menor provocación, poliéster, nylon, poli, lo que quieras. Entonces, ¿cuántas veces hemos pensado si tengo una manta de algodón o de lana con la que pueda yo cubrir a la persona? Pero a veces eso no lo piensas con la calma que necesitas porque entras en pánico de ver que a alguien se le prendió el cabello, etcétera. Entonces, lo mejor es que lo puedas cubrir con esa manta. Esas mantas también las puedes comprar en tiendas especializadas, pero tiene que ser, obviamente, de una fibra natural, no una fibra sintética. ¿Qué más hacer? Bueno, como las quemaduras pueden ser muy graves, más graves de lo que se ven. A veces parece que nada más se le puso la piel roja, pero es una quemadura profunda, segundo grado y a veces hasta de tercer grado. ¿Qué hago? En casa siempre hay que tener alguna pomada. Una que yo siempre tengo se llama Curacin, que esa, sin que toques nada de la herida o de la quemada, aprietas este tubito del Curacin sobre la quemada, lo cubres con una gasa, no cualquier trapito, una gasa, y al hospital, ¿no? O a un servicio médico. No le pongas microporo, cinta adhesiva, etcétera. Nada más le colocas esta pomada, como te digo, como si fuera pasta de dientes, nada más por encima, no la untas, no la expandes, etcétera. Le pones Curacin, por ejemplo, la cubres, siempre hay que cubrirlas. ¿Por qué? Para que no haya riesgo de que se infecte, es que por ahí hay algo en el caminito.
que no se dañen más esos tejidos y ya te vas a aumentar. Entonces sería o la manta o esta rápida solución. Yo he oído tantos remedios como quemaduras podemos tener, ¿no? Que si aceite, que si el chorro del agua, que si la clara de huevo, que esa funciona, por cierto, pero lo mejor es, tío, que tengas esa pomadita de furacin. Hay otras, ¿no? Hay un sulfocianato, lo que sea, de plata, pero lo más simple es furacin, quemada, una gasa solo para cubrir, no la oprimes, no la pegas, etcétera, y que te revisen. Generalmente cuando son quemadas pequeñas jamás piensas en hacer todo un tratamiento y demás, pero esas quemadas pequeñas pueden enmascarar cosas mucho más graves, ¿no? Entonces no hay que subestimar estas quemaduras. O si tienes esa manta, que no tiene que ser muy, muy grande, o sea, no es la sábana de la recámara, córrele y envuelve. Las sábanas, si son de algodón, puede servir, pero si no es de algodón, son mezcla de fibras sintéticas, puede ser peor, ¿no? Otro, Marco, rápido que me preguntan, arena, sí. creo que me preguntan es que eso sucede mucho y principal tal vez con los chicos, los más chicos, cuando tragan algo, ya ves que hay varias maniobras y tienes que ser, tú como papá, digamos, si un chico de repente, no sé, por accidente tragó un cacahuate, una moneda, no sé, ya le está asfixiando. ¿Qué debes de hacer, Marco? Esa es una de las preguntas que me hicieron ahorita, ¿no? Sí, y es una buena pregunta. Digo, hay que pensar siempre que no va a suceder, pero estar preparado en caso de que suceda. Fíjate que yo lo que hice, y pasó con mi hija cuando estaba pequeñita, no con una moneda, porque sabía que las monedas las tenía que poner únicamente en la alcancía, no en la boca, etc. O sea, como aún teniendo un año, tú siempre ahí tratas de tener una breve conversación bebé, adulto, y dices, todas estas cosas, yo que se ven nerviosas, bonitas, y como que quiero probarla, a ver la moneda de 5 pesos, ¿cómo sabe? Pues siempre hay que ponerse acá. Yo lo que hacía, que fíjate, no sé si es correcto por lo que te comento, ¿no? Porque siempre trabajé más en vamos a prevenir más que prepararnos. Le metía el dedo en la boca, que eso puede tener dos problemas, o que le hundes más esa monedita o lo que se haya comido, o le lastimas la garganta en la desesperación por tratar de sacarle lo que se metió. Lo mejor es que trates está o sea, con un bebé es muy complicado que hagas esta maniobra, le puedes fracturar las costillas con eso. Entonces, esta es una buena pregunta que yo siempre pensé más en cómo prevengo que suceda eso a cómo me preparo, pero lo que hice con mi hija fue eso, ¿no? Que no sé si fue correcto. Es de las cosas que me he preguntado siempre, pero le metí con todo cuidado, pero muy, muy firme y decidido, porque no quería que se pusiera roja, morada, etcétera, y le saqué lo que se puso en la boca. Otra vez me pasó que estaba comiendo una quesadilla y la hebra del queso fundido se le quedó a la mitad del camino, también se estaba ahogando. Ahí, aunque no le hice maniobra, porque si le haces como debe ser esta maniobra de Heimlich, pues puede tener otros problemas, ¿no? Pero si la pones tantito... la inclinas, digamos. La inclinas, sí estaba pensando en otro término, pero sí, la inclinas, no que la pongas de cabeza, ¿no? Porque sí, si se llegara a vomitar, olvídate, o sea, va a ser ahí todo un problema, se pudiera hasta asfixiar, que la nariz se le llene con el mismo vómito, etcétera, ¿no? Pero que la inclines y que trates de sacarle, o que ella misma arroje lo que se comió, le puedes oprimir levemente en la zona del estómago. Digo que no va a ser como tal una maniobra de Heimlich, pero pues ayuda a que por lo menos trate de expulsar lo que se le quedó en la boca, ¿no? Pues, digo, yo siempre trabajé mucho en no se mete nada en la boca, cuando quieras probar algo avísame y lo probamos juntos, pero nada de que a ver este clip, ¿qué pasa si me lo pongo en la boca? O esta ruedita de un juguete, lo que sea. Pues muy bien, Marco. Ya casi andamos terminando, nos falta un viendo. Me gustaría yo ver, pues quisieras una conclusión realmente, que nos dijeras, pues la conciencia, la seguridad siempre tenemos que tenerla, ¿no? Pero te dejo la conclusión a ti, Marco, como todo un experto del tema. Gracias, Paco. Pues mira, lo primero es pensar que los accidentes van a suceder, no le pasan a otros, no le pasan a cualquiera, no pasan porque sí, por eso se llaman accidentes. Los accidentes van a suceder. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos ocurren por los errores de las personas. Todos cometemos errores.
grandes, pequeños, serios, leves, todos cometemos errores. Tener primero esa conciencia de que las cosas pueden pasar. Siempre preguntarse, lo que les he dicho varias veces, qué puede salir mal, qué pasaría si. Y por último, tener siempre esa conciencia de protección, porque algo puede salir mal o porque algo puede suceder. Y que piensen en ese plan de prevención de accidentes en el lugar y de los eventos que yo no controlo. Y acuérdense, las manos, yo que es algo que siempre estoy platicando, las manos cuentan historias, ¿no? Incluso nuestras cicatrices en las manos cuentan historias. Pensemos y hagamos que las manos cuenten buenas historias. Cuando llevo a mi sobrino, a mi nieto, de la mano al parque, cuando con mis 2 manos lo enseñé a montar bicicleta, ¿no? Que las manos no nos cuenten otras historias trágicas. No tengo 2 dedos porque estaba en el carro y la banda del carro me atrapó, etcétera, ¿no? O me quemé tan gravemente la mano que no lo puedo mover. O sea, hay que hacer que las manos cuenten buenas historias, no historias trágicas, ¿no? Porque no tuve esa conciencia de que algo puede salir mal y que lo puedo prevenir después. Y con eso puedo concluir, Paco, y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de platicar. Al contrario, Marco, muchas gracias. Siempre es un gusto tener personas como tú, expertos en los temas, y bueno, todo un experto. Quisimos traer de la casa porque pues es muy interesante y es un lugar donde todo el mundo estamos relajados siempre, ¿no? Es el lugar donde más relajamiento hay. Entonces, bueno, pues la conciencia está siempre en la seguridad. Y pues agradezco mucho al ingeniero Marco, ingeniero químico de la Facultad de Química de la UNAM, compañero, amigo de toda la vida, con todos nuestros amigos. Un saludo para toda la generación 81-85, los ingenieros albureros de la banda que siempre escuchan, y la gente que está en el extranjero, que también nos escucharon de Estados Unidos, Marco, y tienes fans en muchos lados. Me pasaron el ranking. Entonces, pues muchas gracias por haberse conectado, y un gusto siempre haberlos tenido, y un gusto haberte tenido, Marco, aquí en el programa. Gracias, y ha sido mío el gusto que yo siempre platicar de seguridad. Es un placer, y podemos hablar por días, no solo horas, por días, claro, de seguridad. Entrenamiento, ¿no? Sí. Bueno, amigos, pues esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que siempre se conecten, su participación, sus preguntas. Es un gusto siempre. Y pues bueno, nos vemos el próximo sábado en este programa, que siempre la idea es aportar valor a la sociedad, con música, ciencias, artes y algo más. Les agradezco, y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, Marco. Muy bien, buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado esta sesión. Los espero el próximo sábado con nuevos invitados. Yo soy Paco Quintanilla. Síganme en mis redes sociales como Quintanilla Pac. Nos escuchamos la próxima semana.